hackeo masivo a los mails, 400.000 mails del Estado Mayor Conjunto. ¿Qué gravedad le asigna? Es grave porque, por supuesto, es información sensible, sobre todo en términos políticos. No sabemos todavía, yo no puedo asegurar que no lo haya, pero no debería haber información de fierros, no debería haber información de material de guerra, no debería... ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el barco? No debería estar esa información. Pero usted dice debería, porque yo lo que leía era que como son 400.000 mails, todavía no sabemos. Por eso no podemos asegurarlo, pero no corresponde porque los lugares en donde se maneja esa información no es el Estado Mayor Conjunto. La información de ese tipo se maneja en términos de proyectos de la Subsecretaría de Defensa, en términos de financiamiento de esos proyectos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y, por supuesto, cada institución maneja la información de detalle de cuántos aviones están en vuelo, cuántos tanques están en condiciones de operar nocturno, etcétera, que son los tecnicismos que le interesan a quien quisiera conocer nuestro estado de la defensa. Pero es grave, información de coordinación, información sensible, que igual sirve en términos de inteligencia a nivel externo, porque está toda la información del periodo de la pandemia. Oiga, pero Mario, ¿pero usted se imagina si a usted no lo hubiesen contado algo así? Porque eso es lo que se ha planteado, que a la ministra de Defensa, Maya Fernández, le contaron algo. Dijeron que había una vulnerabilidad, claro, pero no le contaron la película completa y Chile se enteró varios meses después. ¿Se imagina usted en eso mismo? La primera información aparece en abril del año pasado, cuando Microsoft, la empresa, formalmente le dice al Estado Mayor Conjunto: señor, usted tiene un problema con un parche. Un parche es una solución que, ¿cierto?, viene a arreglar un problema en un sistema, en un software. Una actualización. Entonces, claro, hay un problema en este parche, usted tiene que solucionarlo. Por regla general, esos parches no son de costos demasiado elevados. ¿Qué pasó a partir de ahí? Es lo que hay que investigar. ¿Cuándo se produce la filtración? Hasta la información que se tiene hasta ahora, en mayo del presente año. En mayo del presente año se saca información hasta 3 o 4 años hacia atrás, incluso se habla de 10 años hacia atrás, y por lo tanto la información que circula es información muy gruesa en cantidad de información. Pero no necesariamente sensible en términos de defensa, pero sí en términos políticos. Ahora, pero si a usted no lo hubiesen contado, si eso es lo que yo hablé con la ministra Fernández, con la que tengo una muy buena relación. Creo que es una brillante política, la conocí como presidenta de la Cámara y creo que lo está haciendo bien en defensa. Y ella me dice: Mario, no tengo informe, no tengo aviso. El general Paiva ha dicho: voy a hablar en su momento. Yo valoro que el general Paiva, porque en lo que es la doctrina militar, diga: mire, yo soy responsable de mando de esto y por lo tanto doy el paso al costado. Pero él era el que tenía que informar con todas las de la ley lo que estaba pasando. Y la discusión que se va a producir ahora es con la investigación, si informó o no, a quién le informó, por qué vía, qué camino siguió, por qué. Aquí hay una cantidad de errores humanos gruesos que son inexcusables. Vamos a estar, pero mira, hagamos una cosa, le doy al tiro la palabra a Natalia, pero pasemos a revisar lo que dijo el presidente Gabriel Boric acerca de este caso. Yo tengo certeza de que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad, no de un hackeo, de una vulnerabilidad, siendo que el hackeo ya se había producido, eso lo dio cuenta de aquello la ministra Toá, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad, pero el hackeo ya se había producido. Por lo tanto, a mí me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad. Fue una renuncia que él la puso sobre la mesa. La puso sobre la mesa, pero en una declaración que hizo en la segunda, él dice que en definitiva estaba súper enfermo porque se había operado. Y estaba complicado. Y lo puso en términos súper literales. Dijo: casi que tuve que llegar con las tripas en la mano. Lo dice así, él por lo menos no. Dice: me llamaron a la comandancia en jefe y estando con licencia con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa me presenté la renuncia. Natalia, ¿es grave que no le hayan dicho a la ministra toda la historia? Es gravísimo porque finalmente la ministra en este caso es la jefa superior no solo del Servicio Ministerio de Defensa, sino de todas las ramas. Y además porque es bastante difícil poder confiar en, las Fuerzas Armadas en un caso tan complejo, cuando ya vienen no tienen irreprochable conducta anterior. ¿A qué voy? Tenemos casos de financiamiento,
hemos tenido complejidad en los altos mandos. Y más encima, hoy día tenemos a una falta de información que uno puede decir hasta que es dolosa. O sea, ¿por qué se le dice que es vulnerabilidad y no finalmente que efectivamente hubo un hackeo? De modo que acá yo creo que tiene que haber una investigación profunda. ¿Cuál es su pero ¿cómo se interpretación? restablece la... Pero su interpretación es que esto fue a propósito, que había una desconfianza por el hecho de ser la ministra, no sé, una mujer de izquierda, que es ni más ni menos que la nieta de Salvador Allende. No. ¿Esa implicancia puede haber estado ahí o no tiene nada que ver eso, según usted? No puedo evaluar, digamos, intenciones, pero lo que sí puedo decir es que hace de un tiempo a esta parte tenemos complejidad en la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de complejidad? Primero, desde la ética, tenemos el caso de ¿Mítico enriquecimiento. Gate? Exactamente. Tenemos además casos que no fueron tan, digamos, tan mediáticamente relevados, pero que son importantes. De la ministra de Romy Rutherford, Por que una está parte, investigando los famosos pasajes. Exactamente. Después tenemos espionaje a algunos periodistas, recordemos el caso de Mauricio Waldfluff, y hoy día tenemos esto. De modo que hay una seguidilla de incordios respecto de la relación cívico-militar que a mí me parece grave. Creo que esto hay que reforzarlo, hay que analizarlo, pero además sería importante replantearnos un nuevo trato con las Fuerzas Armadas, porque hoy día, a partir del tema de los casos de corrupción de financiamiento, sumado a, como les digo, la investigación a periodistas que no se lo había pedido nadie y lo hicieron por sí solo. Eso es grave. Pero que cuando usted dice nuevo trato, ¿qué se refiere con un nuevo trato? Bueno, revisar. Nuevas reglas. Exactamente. ¿Cuáles podrían ser nuevas reglas de la relación con el ejército? Porque ¿Mario? hoy día el desprestigio institucional nos lleva a tomar acciones. ¿Está de acuerdo? Yo ¿Nuevo- creo que nuevo Natalia no está actualizada porque no es su área probablemente. No quiero presumir nada respecto a lo que se ha hecho en estos últimos años. Lo primero, con la ministra Maya Fernández la relación con las Fuerzas Armadas es estupenda. Es muy buena. No tiene nada que ver aquí el Partido Socialista. ni Es tan que- estupenda que no le dicen cuando se hackean las cosas. Pero ¿sabes? Lo que pasa es que estás mezclando cosas, Natalia, porque una cosa es el tema del financiamiento irregular y otra cosa es que aquí hay un aviso y no hacen la pega que le importa a ellos. Si esto no es un tema político, es un tema que afecta al Estado Mayor Conjunto. Por supuesto, los más interesados en solucionarlo deberían ser las personas del Estado Mayor Conjunto. Ahora, el señor Weibel, si nos sorprendemos y nos parece grave que se filtre esta información, por supuesto que para la defensa es más grave todavía cuando el señor Weibel publica... Está hablando el periodista Mauricio Weibel, pero... Cuando el señor Weibel publica documentos en donde hay compra de misiles, por ejemplo. ¿Y qué tiene que hacer el ejército? Tiene que investigar. Por supuesto que tiene que investigar con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones, investigar por qué y quién filtró esa información, que esa sí que era información grave para la defensa nacional. Entonces cuando uno dice, investigaron a un periodista casi a escondidas, no, se investigó en el marco de la ley, con autorización de un ministro de Corte y habiendo una razón fundada. El señor Weibel en el diario The Clinic y luego en un libro publica documentos donde dice se compraron tal y cuales misiles. Pero vamos al tema. Vamos, pero voy a de responder una fondo. pregunta. Vamos al hecho que un poco apunta Natalia, ¿no? Esto de que no le dijeron a la ministra. ¿Qué significa? ¿Que se trataron de esconder? ¿Lo iban a solucionar antes de comentarlo? Para entender bien cómo lo ve usted, porque yo entiendo que usted, como dice, estoy actualizado. Han pasado cosas los últimos años en la relación cívico-militar. Ok, pero llegamos al punto, en este caso al menos, en que no le dijeron toda la película. ¿O no? No lo sabemos y eso es lo que se va a investigar. Y si usted asume una tesis, tiene que tener sustento para respaldar esa tesis. Y yo no tengo el sustento. Yo soy súper responsable en esto. Fui ministro de Defensa. Pero lo que dijo el presidente, exactamente lo que dijo el presidente. Le hablaron El de presidente vulnerabilidades, pero dijo no... vulnerabilidades, no hackeo. Y ya se había producido el hackeo. Lo dijo el presidente. A ver, vamos por partes. En todo el tema de financiamiento, hoy día los controles que hay sobre las Fuerzas Armadas no son los que había hace 10 años, ni hace 5, ni hace 4 años siquiera. En conjunto con la Contraloría. Y bueno, porque tenemos comandante en jefe investigado. Bueno, pero ¿qué quiere bueno, que le diga que qué está bueno, todo ¿no? Qué perfecto? bueno. No, se han hecho las correcciones. El Ministerio de Defensa de Chile hoy día tiene sobre las Fuerzas Armadas los niveles de control más estrictos que hay en América Latina. En ninguna parte de América Latina. Se acaba de aprobar una ley de la cual soy firmante como diputado, de protección al denunciante en casos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Yo firmé ese proyecto de ley como diputado, junto con el diputado Brito y otros más, y hoy día es ley. O sea, hoy día se protege además a quien denuncia para evitar
que se produjeran cosas como las que en algún momento también se Sí. reclamaron de Claro, que había... Las personas no se ¿cierto? atrevían a denunciar en una... Que no se atrevían a Pero Mario, Entonces, perdona que te interrumpa, pero si es tan estupenda la relación como usted dice, lo lógico, más allá de con la explicación, lo lógico sería que le hubiesen pasado la información. es que ¿o yo no? creo que están mezclando cosas. Porque qué? ¿qué tiene, ¿Verdad? qué tiene que ver que la relación sea estupenda con que alguien no haya informado? ¿Lo hace porque tiene una mala relación? Es que no Lo sabemos. hace, bueno, entonces ese es el punto. No sabemos. Cuando uno vincula el hecho de que supuestamente no se le informa. A mí la ministra Fernández me dice, Mario, a mí no me informaron. Yo le creo a Maya, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con que le tengan mal o le quieran hacer algún daño a la ministra, para nada. O sea, si no le informaron, aquí hay un problema de que no se le tomó el peso al asunto, no se conocía la dimensión real que tenía, hay una serie de factores, pero yo no se lo atribuiría para nada a una intención De ocultar información. ocultarle a la ministra porque es socialista, porque es la nieta de Allende, o sea, para nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es la pregunta que yo me hago. Este gobierno, no, O directamente porque no No, pero sé, ¿por hay qué? una Mire. desconfianza. Natalia, ¿por qué No, no le hay contaron desconfianza a la en ministra? absoluto con la ministra Fernández. Él dice que no hay desconfianza, que no es raro esto de que no le hayan contado, O sea- más allá que no sabemos la razón de fondo. O sea, ese es el punto. Yo creo que hay que investigar. O sea, creo que es gravísimo que no se le haya informado a la ministra. Porque además, distinto es, uno puede decir, no le informaron de nada porque estaban tratando de arreglar algo o ver la magnitud del hackeo. Pero le dicen que hay vulnerabilidad cuando se estaba hackeando. Entonces, por eso yo digo que aquí hay un problema de información dolosa. Y por eso me parece que es muy importante que se investigue. Haya sido la ministra Fernández, el ministro Juanito Pérez, da lo mismo. Si el punto acá es cómo hay una relación que no está siendo fluida y de responsabilidad de mando entre las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa. Sobre ese punto, porque esa muy legítima su postura, pero saca ronchas, que es cuando por un hecho no determinamos qué personas, individuos se equivocaron o tuvieron este acto doloso, y por qué meter a todos en el mismo saco. ¿Por qué es la institución del ejército o la institución del, no sé, en fin, por qué todos en el mismo saco? No, yo me refiero al ejército como institución porque estamos hablando del tema, no porque yo crea que aquí hay que hacer un juicio sobre toda el ejército. No, claro, pero cuando son personas que se equivocan, ¿por qué tenemos que decir, no, las reglas del juego son las que están mal? Bueno, porque piensa que en una institución tan jerarquizada, con procedimientos tan establecidos, uno tiende a pensar entonces que puede haber un problema en los procedimientos más que en las personas. Digo, puedo pensar. Digo que finalmente esto tiene que ser parte de la investigación. Yo creo que hay un error de concepto, por favor, que aclaremos una cosa a la gente. Aquí no es el ejército el que no le informó a la ministra. Esto es el Estado Mayor Conjunto. Claro. Es una institución. Ojo, el Estado Mayor Conjunto es una institución. Está dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. En el Estado Mayor Conjunto hoy día había un general de ejército, ahora hay un almirante de la Armada. Dentro del Estado Mayor Conjunto hay ejército, marina, fuerza aérea, trabajando juntos, y muchos civiles. ¿Ya? Muchos civiles. No, para dar un ejemplo. El ejército funciona de manera autónoma en términos de lo que es el Estado Mayor Conjunto, salvo cuando estados de excepción, por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto debe coordinar. Depende del ejército y la Fuerza Aérea y la Armada de la señora ministra de Defensa o del presidente a través de la señora ministra de Defensa, pero no es el ejército el que dirige el Estado Mayor Conjunto, aunque hay un general de ejército en ese minuto a cargo. Ahora, en ese contexto, entonces, donde el Estado Mayor Conjunto es una institución dentro del Ministerio de Defensa, que tiene un rol asignado en la modernización del 2010, que es bastante concreto, ¿no es cierto? ¿Quiénes supieron? ¿Qué supieron? ¿Qué informaron? Es lo que hay que investigar ahora. En lo personal, por supuesto, respeto la opinión distinta, pero en lo personal no le atribuyo para nada. O sea, primera vez que escucho la tesis de que hay un ánimo de perjudicar o de desconfianza con la ministra de Defensa. Pero yo no dije eso Entonces, nunca. No lo planteé jamás. Bueno, no lo planteamos entonces. Vamos al punto entonces que yo te puedo asegurar, porque lo sé, porque converso con los altos mandos, porque tengo una buena relación cordial, y converso con la ministra, que le tengo estima personal, y ahora con el subsecretario Gabriel Gaspar, que es un tipo brillante, que sabe mucho lo que está haciendo. Yo converso con ellos, y la relación de las Fuerzas Armadas con su ministra de Defensa es muy buena. Es muy buena. No solo le tienen estima, la verdad que la han aprendido a apreciar, es de terreno, está constantemente con ellos, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando ha visitado las unidades con un ánimo de ¿Puede ser un conocer. error o algo de una persona específico, o usted cree también que hay que revisar las reglas en general del Estado Mayor Conjunto? El Estado Mayor Conjunto tiene reglas bien claras y por lo tanto aquí lo que habría es la transgresión de esas reglas. Los militares funcionan con protocolos escritos, es como la norma norteamericana. Para todo hay un manual, para todo hay una normativa. Y por lo tanto acá, cuando se produce una vulneración de este tipo, hay
medidas que tomar que están preestablecidas. Más detalles no puedo entregar, pero se tiene que investigar, por supuesto. Se tiene que determinar qué se informó, cómo se informó. ¿Quién lo investiga? Está investigando hoy día la Fiscalía Militar, hay un sumario interno, el Ministerio Público Militar ya hizo la denuncia y eventualmente podría haber una denuncia también en la justicia penal civil, digamos, la ordinaria, la que nos... A todos. Claro. Bueno, Bien. a ver, El Consejo